Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para el equipo de apoyo de relacionamiento con el sector externo, a nuestra ponente de hoy, nuestra compañera y amiga Natalie Geraldine Vanegas, quien hoy nos va a deleitar en esta tarde con todos los temas correspondientes al radar económico aplicado, a cómo entendemos esa coyuntura para tomar decisiones de demanda y de precios orientadas a todos los temas de investigación de mercados. Un escenario que creo que para todas las profesiones, carreras, cargos es súper útil. Nata es administradora de empresas, es especialista en gerencia de mercadeo. Ya ella le seguirá contando un poco de su perfil. Hace parte de esta nutrida nómina de docentes y conferencistas de Asturias y estoy segura que pasaremos un rato maravilloso, lleno de aprendizaje y de excelentes conocimientos. Entonces, Nata, te damos la palabra y estamos aquí para lo que necesites. Dianita, muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo que claramente con todos sus esfuerzos administrativos ha logrado que se den estos espacios sincrónicos para poder, digamos que yo soy muy partidaria no solo del instruir, sino que entre todos podamos construir. La base del conocimiento para mí siempre ha sido construcción. El mundo viene en un avance agilizado, rápido, desaforado, donde realmente ya no hay una teoría absoluta para nada. Entonces, que aunque hay muchas cosas que nos rigen en el mundo, siempre mi invitación para los estudiantes, para los empresarios, para los egresados, es tener una perspectiva divergente, divergente entendiendo las mecánicas del mundo, los cambios de la economía, las nuevas necesidades, que hoy en día estamos hiperconectados todo el tiempo al mundo. Y entonces ya no es solamente la tendencia del país donde habitamos, sino es cómo impactan otros continentes asiáticos, europeos, norteamericanos en pues el resto de las economías, en el resto de los países latinos, que todo el tiempo tenemos esa ambición de querer parecernos un poco y de querer ser pioneros también. em, en esos mercados. Entonces la invitación acá es que construyamos entre todos conocimientos, construyamos entre todos ideas, partiendo pues de una base claramente que son las temáticas que tenemos dispuestas para el día de hoy. Así que gracias a todos por su participación y bienvenidos. Creo que la mecánica va a ser que vamos a hablar un poco de las temáticas. En el chat podemos ir dejando las preguntas, comentarios, sugerencias y creo que al final daremos ese espacio para poder resolver y así se nos dé un sistema de pronto mucho más ágil en la presentación. Bueno, como les estaba diciendo mi compañera Dianita, Natalie Vanegas Sandoval, administradora de empresas como profesión de base, especialista en gerencia estratégica de marketing y bueno, ya con una trayectoria bien significativa en pudiendo hacer parte de diferentes instituciones de educación superior. En este momento, pues con nuestra alma mater acá, Asturias, liderando muchos procesos, no solo desde la enseñanza, sino pues desde el campo administrativo, directivo, así que bueno, em, conozco claramente los esfuerzos que se adelantan para poder estar en estos escenarios de construcción de conocimiento diseñados por la institución. Bueno, como Dianita ya les había dado el preámbulo, efectivamente para nuestro espacio sincrónico del día de hoy, lo que pretendemos es hacer una pequeña relación en dos aspectos importantes del mundo. Radar económico, sencillamente un concepto que nos dice a través del mundo, en diferentes países, en diferentes territorios, hay unos indicadores relacionados con el Producto Interno Bruto, con la economía, con la empleabilidad, con la movilidad que está teniendo el país en el territorio. Y pues eso hace que tenga un efecto en determinada población y que entendiendo esos aspectos, pues eso tiene un impacto completamente directo en lo que es los precios, la demanda, la oferta y que claramente nosotros como estudiantes, como empresarios, como egresados, pues podríamos apalancarnos en algunas herramientas, investigación de mercados, que a nosotros nos permita poder entender y comprender algunas
condiciones que se van dando en el mercado y anticiparnos o estructurar nuestros procesos productivos o estructurar nuestros procesos de comunicación, la toma de decisiones, la forma en la que estamos llegando a los distintos mercados. Por consiguiente, el título de nuestra temática se denomina Radar Económico Aplicado. Leyendo la coyuntura para anticipar la demanda, precios, mediante la investigación de mercados. Claramente, pues con esto tenemos unos objetivos específicos y es que como entendemos esos cambios, esas dinámicas en el mercado, pues el primer objetivo de abordar estos temas que son un hito total, que realmente están moviendo todas las condiciones empresariales y económicas de un territorio, pues como objetivo lo que pretendemos es encontrar la manera de reducir el riesgo comercial al comprender esos escenarios económicos y cómo impactan en el mercado. Nuestro segundo objetivo es alinear la producción de marketing, es decir, todos los esfuerzos que hacemos a nivel marketing estratégico, marketing operativo, que por supuesto en esto está implícito la investigación de mercados, para que nosotros podamos desarrollar correctos ejercicios de ventas comprendiendo, digamos, de una manera mucho más práctica y mucho más técnica el entorno y el mercado. Por consiguiente, esta propuesta pues nace de reconocer cómo los diferentes cambios que se dan en el mercado de manera constante, de manera dinámica, pues afectan claramente los procesos productivos de una organización, afectan el mercado, afectan la oferta y la demanda, los artículos, los modismos, la economía, y cómo mediante o articulando las condiciones o los indicadores que hacen parte de un radar económico y la investigación de mercados, podemos hacer uso de esas herramientas que nos van a permitir interpretar un poco, comprender un poco la economía y así poder de pronto acercarnos a una toma de decisiones no subjetiva, sino objetiva, entendiendo las dinámicas de el mercado en el que la empresa, proyecto, emprendimiento se esté desarrollando en este momento. Ahora, justamente, pues ese es el problema, los cambios constantes en el mercado, las nuevas dinámicas políticas, los cambios políticos, que claramente también nos aproximamos a uno de ellos, los cambios que se dan en el ambiente respecto al clima, respecto a las enfermedades, y eso claramente afecta en las dinámicas de cómo está rotando el dinero y hacia dónde se está direccionando. Entonces, lo que necesitamos acá es comprender esos cambios económicos para nosotros poder generar una sostenibilidad en los precios, una sostenibilidad en la demanda y poder comprender cuál es esa disposición de pago y esos patrones que hay en los distintos sectores o en los distintos territorios. Entonces, como ya reconocemos cuál es el problema, reconocemos cuáles pueden ser las posibles alternativas que se tienen para atender a esas situaciones, vamos a entrar ahora sí un poquito más en materia. Ahora bien, yo siempre invito a mis estudiantes y a mis participantes a que reconozcamos la empresa como un sistema vivo. Cuando yo reconozco la empresa como un sistema vivo, pues yo claramente puedo entender que como cualquier ser humano, como cualquier individuo, está rodeada de una serie de situaciones. Está rodeada de una serie de situaciones, contextos, acontecimientos y deberá al igual que cualquier persona o al igual que cualquier individuo, deberá adaptarse a esos cambios del mercado. Y entonces cuando se adapta a esos cambios del mercado, debe comprender y entender qué lo rige y cuál es su posición. Entonces, tenemos a la empresa como centro de ese ecosistema vivo empresarial que hace parte de un mercado. Pero resulta que en ese mercado fluctúan diferentes fuerzas o diferentes acontecimientos. Entonces tenemos la competencia, tenemos los proveedores, tenemos los clientes, tenemos los distribuidores y por consiguiente tenemos una relación muy estrecha con ese primer
capa de nuestro entorno, que pues en muchas teorías está denominado como el microentorno. Entonces, ¿cómo afecta la competencia a mis procesos productivos? ¿Cómo afectan los proveedores mis procesos productivos, mi poder de negociación? A 30, 60, 90 días, disponibilidad de materias primas, entregas inmediatas, procesos de distribución, etcétera. Y cómo afecta mi relación con los clientes y el reconocer o comprender mis clientes para poder atender sus necesidades. Hoy en día, no solamente mediante un producto o servicio. Hoy los productos y los servicios son solamente el medio, pero el verdadero impacto lo estamos haciendo desde comprender, reconocer y saber qué es mi cliente. Hemos llegado a un punto tan delimitado de reconocer el cliente que hay instrumentos como el Buyer Persona, como el Customer Journey Map, como una serie de gráficas que a mí me permiten entrar en una interpretación muy detallada del cliente. Entonces ya no solamente saber su ubicación geográfica, cuánto se compra, cómo compra, cuáles son sus productos favoritos, la frecuencia de uso, la frecuencia de compra, sino también encontrar cuáles son los puntos de dolor en ese acontecimiento comercial. Entonces resulta que cuando una persona, un cliente piensa en adquirir un bien, producto o servicio, pues también se enfrenta a unos miedos y a unos temores. A todos nos pasa. No quiero hacer filas, no quiero demoras, no quiero que mi dinero en una transacción en un e-commerce se me pierda y hay una serie de temores. Entonces, ¿cómo como pequeña empresa o cómo como emprendedor yo mitigo esas barreras para que realmente mis clientes no solamente estén o tengan una relación producto-servicio, intercambio comercial, sino que realmente podamos generar un escenario de camaradería y cercanía? Ahora bien, tenemos otro o un entorno un poquito más amplio, que es a lo que nosotros denominamos el macroentorno. Y esa denominación del macroentorno nos dice, oiga, hay otros aspectos que aunque constantemente no hay una brecha tan o no se ve tan cercana o que fluctúe tanto con nosotros, pues tiene un impacto claramente en nuestros procesos. Cambios políticos, claro que impacta pequeñas, medianas y grandes empresas. Sencillamente con los beneficios o el respaldo que se pueda poner o no poner para una empresa, ahí ya tenemos un impacto para el crecimiento empresarial en determinado territorio. Hay unos campos legales que rigen cada industria: cosmetológica, farmacéutica, industrial, y hay unas condiciones que deben ser cumplidas y regidas para la industria en la que se mueva la empresa. El ambiente, entonces los cambios en el ambiente, el clima, cómo yo importo, exporto, si realmente es una importación, exportación marítima, aérea, entonces cómo todos esos aspectos o condiciones del ambiente pueden afectar. Tecnológico, claramente que reconocemos los cambios constantes y muy abrumadores que se están viviendo en los diferentes territorios. A nivel social, pues claro, entendiendo todos estos cambios anteriores, pues la sociedad se modifica, la sociedad evoluciona y la sociedad quiere otras cosas. Y tenemos este aspecto que habla mucho o nos da esa entrada importante a nuestro radar económico, y es, oiga, hay condiciones económicas que afectan en un país o en un territorio en el comportamiento de la oferta, la demanda o en el comportamiento de los precios que nosotros podamos estar teniendo. Ahora bien, acá, esta gráfica, se las construí para que entendamos cómo todos estos aspectos que acabo de nombrar realmente se dan en la vida real, se dan en nuestros emprendimientos, se dan en nuestros trabajos, se dan en nuestras empresas. Entonces, sencillamente, esta gráfica resume todos estos aspectos. La empresa como centro de nuestro ecosistema vivo, hacia adelante, todas las estrategias, alianzas, pensamientos, todo lo que una organización tiene que planear, construir, desarrollar y diseñar para hacer que su red de distribución funcione.
Es decir, todo lo que tiene que ser integración hacia adelante. Entregar, vender, producir, disponer, todo lo que tiene que hacer las salidas, los outputs de mi organización, todo lo que requiera salida. Desde que ahí tengo el producto disponible y requiero hacer todo el proceso de salida. Que parte desde el desarrollo de la comunicación que estoy teniendo para promocionar un bien producto o servicio. Hacia atrás, todos los ejercicios de planeación, organización, dirección, control que se deben hacer para las entradas de la organización. Entonces, ¿qué producen entradas? Mis proveedores, incluso mis propios clientes, son entradas de ideas, de demanda. Entonces, ¿qué son los denominados inputs? Entonces, ¿qué es una entrada para una empresa? ¿Cómo planeo todo lo que yo requiero para desarrollar mi misión? Es decir, a lo que yo me dedico como organización. Y tenemos otras dinámicas en las que se deben pensar, que son las dinámicas que las represento hacia arriba porque es todo lo que a mí me dice diversificación, es decir, todo lo que a mí me habla de crecimiento. Venda más, saque otro producto, diversifíquese, traiga a los clientes de la competencia, genere ventas cruzadas, todo lo que a mí me represente crecimiento. Y hacia abajo claramente tengo representada la competencia, es qué voy a hacer yo para estar en ese mercado de manera competitiva, para permanecer, para ser reconocido, para que me compren, para que yo pueda generar una estrategia que me aparte de la competencia, claramente que me aparte de manera positiva. Y acá tenemos esta gráfica que nos resume estos dos aspectos: las dinámicas empresariales y el entorno en el que se deben desarrollar esas dinámicas. Entonces, miren que claramente esto ya es un análisis un poco más robusto y nos dice, oiga, pues definitivamente hay un mercado y en ese mercado, ¿quiénes están? Los clientes, la competencia, y acá arribita, pues esta es nuestra empresa, este es nuestro emprendimiento, o esta es la empresa en la que hemos crecido a nivel profesional. Y entendiendo estos aspectos, pues en definitiva, ya la organización, que es la teoría que hemos visto en las diapositivas anteriores, pues tiene que hacer unos análisis, unos pronósticos, es decir, un estudio de mercados, una investigación de mercados que me permita extraer una información y adaptarla estratégicamente a mi empresa que ya reconozco cuál es su microentorno, cuál es su macroentorno y cuáles son sus filosofías, su misión, su visión, dónde estoy, dónde pretendo estar, pero necesito apalancarme en esos procesos de investigación de mercados para poder analizar, desarrollar pronósticos y adaptarlo a mi empresa, a las posibilidades de mi empresa, a lo que yo puedo producir, a lo que yo puedo invertir, a mi capacidad humana, a mi talento humano, mis procesos productivos y a todo lo que yo soy como organización. Y pues claramente eso se apalanca en los procesos productivos, es decir, en el hacer a nivel producto, distribución, comunicación, precio, todo lo que ya requiere hacer, que es a lo que denominamos marketing operativo. Y pues todos estos elementos que nosotros acabamos de nombrar se apalancan o de manera teórica, pues se desarrollan planes de marketing que contengan todo este análisis, todo este pronóstico, en el que realmente la empresa, como organismo vivo de un mercado altamente competitivo, agresivo respecto a los cambios de la demanda y la oferta, a veces bien difícil de comprender, de entender, de desarrollar un pronóstico, pues entonces tenemos que hacer uso de las herramientas. ¿Cuáles herramientas? Reconocer cuál es mi industria, cómo está mi industria y cómo está el territorio donde está mi empresa y donde está mi industria. Y el radar económico que nos permite, sencillamente tenemos una serie de indicadores que se dan a nivel territorial y, y nos hace una lectura en un periodo de tiempo determinado de cómo está el país o el territorio en general. Entonces, cuando un país tiene mayor empleo, mayores dinámicas que generen empleabilidad y haga que las personas tengan dinero disponible para gastar, pues claramente
va a hacer que esas condiciones económicas mejoren. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del Producto Interno de un determinado territorio de un país, estamos hablando del valor monetario total de todos los bienes y servicios que se produjeron en ese territorio dentro de las fronteras de ese territorio. Entonces, acá ya tenemos una primera perspectiva. Oiga, ¿qué tanto o qué tanto se produjo a nivel monetario en bienes y en servicios en determinado periodo de tiempo? Entonces acá ya podríamos comparar cómo está un país respecto a otro a nivel Suramérica y cómo está, por ejemplo, Suramérica respecto a otros territorios, Centroamérica o Norteamérica, y hacer un comparativo de cómo se están dando em, esas economías. Otro elemento, otro integrante importante de comprender este tema del radar económico es la inflación. ¿Qué nos dice? Simplemente es un concepto que dice, oiga, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y los servicios en determinado territorio durante determinado periodo de tiempo. Entonces, hoy en día empezamos a encontrar las discusiones políticas donde no, la inflación que espera en determinado territorio y en Colombia por el aumento desaforado del salario mínimo, entonces eso va a generar una inflación insostenible, pero son muchos aspectos los que se deben analizar como lo estamos haciendo alrededor de eso, no solamente un aspecto, sino, oiga, hay un aumento en lo que se va a percibir, pero controlemos los precios que se van a poner en el mercado para poder mitigar ese impacto que se podría tener a nivel inflación. Otro elemento importante es la empleabilidad o el empleo que se dé en un territorio país, pues entre más inversión tengamos, entre más emprendedores, entre más empresas en crecimiento, pues claramente va a haber más oportunidad para que la gente se emplee, produzca dinero y pueda hacer que ese dinero rote en diferentes comercios o en diferentes industrias dentro de la economía. Otro factor importante, bueno, tenemos las tasas de interés a nivel bancario, a nivel comercial, diferentes aspectos del entorno sectorial, global, indicadores, índices dependiendo de cada sector. Sin embargo, siguen siendo dentro de los más importantes o los indicadores más impactantes para una empresa y prospectar cómo podría estar el comportamiento de la economía para su industria, pues nos dejan una lectura un poco más clara: el Producto Interno Bruto, la inflación, cómo está el empleo, cómo ha estado en los últimos 5 años, y este último concepto del déficit y el superávit, que sencillamente, ¿qué nos dice? El déficit ocurre cuando los ingresos superan los gastos. Entonces, si mis ingresos o los ingresos de un país, de un territorio, de una empresa o de una industria superan los gastos, pues estamos en déficit. Y si es inverso, pues estaríamos en superávit. Es decir, yo realmente estoy teniendo unos gastos, pero esos gastos que estoy teniendo son este stock y los ingresos pues son superiores, entonces ya habríamos de un superávit. Es decir, ya estamos hablando de que realmente están quedando algunos recursos, alguna utilidad en casa, en la empresa o en el país. Y entendiendo estos elementos que hacen parte de los indicadores más importantes de un territorio o un país, ya los comprendemos, ya como empresario investigo, reconozco y digo, venga, Colombia en los últimos 5 años se ha movido de la siguiente manera a nivel de empleabilidad, a nivel de déficit, superávit, inflación o no inflación respecto a otros países, en qué industria me muevo yo y cómo esto me podría afectar. Entonces, ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos a comprender lo que pasa en el mercado, porque necesitamos hacerlo y poder generar estrategias prospectivas que a mí me permitan decir, oiga, el país se ha estado comportando de esta manera, ¿cuáles serían los próximos pronósticos? De hecho, hay especialistas en este tema del radar económico que hacen un análisis de las coyunturas, del mercado y una serie de comparaciones que sencillamente ya te las entregan listas y uno puede hacer una lectura de esos aspectos. Ahora, no desde esta globalidad, no desde estos aspectos
tan generales como lo es pues estos indicadores económicos, sino yéndonos un poquito más a nuestra realidad. Yo siempre hablo de las pequeñas empresas o de los emprendimientos porque me gusta que las personas que estamos en estos espacios siempre pensemos en ese aspecto de cómo crear, cómo crecer, cómo invertir, cómo desarrollarme. Y entonces eso requiere que si yo tengo un pequeño, mediano o gran emprendimiento, yo reconozca el mercado. Seguramente no todo, no con ese volumen y esa magnitud que puede tener un país, pero por lo menos reconocer el mercado de mi industria. Si yo estoy, en mi caso, soy emprendedora de la industria textil, si yo hago parte de esta industria, reconozca cómo esa industria se mueve y se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Tendencias, curvas de demanda, productos más buscados, en qué periodos de tiempo, que lo vamos a ver con una herramienta que les voy a facilitar al terminar la sesión sincrónica. Y reconozca esos aspectos. Para ello usted deberá apalancarse de la investigación de mercados. ¿Qué nos dice la investigación de mercados? De manera textual, es un proceso sistemático de recopilar, analizar e interpretar datos sobre quiénes, mis clientes, mis competidores, el mercado, para tomar decisiones estratégicas y reducir los riesgos empresariales. Entonces, miren que volvemos otra vez a encontrar ese hilo conductor en el entorno que tiene la empresa. Entonces, oiga, desarrollo investigación de mercados porque su empresa, su emprendimiento está acá en el centro de un micro y de un macro entorno, que aunque usted reconoce que hay unas condiciones políticas, legales, económicas, que ya las vimos, pues también tiene que entender cómo opera ese círculo con el que usted tiene una relación más estrecha. ¿Cuál es ese círculo? El microentorno, que ya lo vimos y lo denominamos. El mercado, la competencia, los proveedores con lo que yo tengo relación para poder producir, para poder operar. Entonces, yo necesito apalancarme en esos procesos de investigación de mercados. ¿Con qué objeto yo debo hacer esos procesos de investigación de mercados? Si hablamos de la competencia, ya lo denominamos un benchmark. Entonces, yo debo saber quiénes son mis competidores directos, entrantes o sustitutos. Ya ahí de entrada tengo un trabajo supremamente significativo y eso está solo en competencia. ¿Quiénes son? Competidor, entiéndase como competidor directo, los que están en la misma capacidad productiva, en el mismo territorio, en el mismo espacio y que claramente producen bienes o servicios semejantes a los míos, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un benchmarking y comprender qué es lo que hacen ellos, cómo lo hacen, cuánto venden, cuál es su estilo de liderazgo, su estilo de comunicación, su estilo de comercialización, cuál es su cadena de distribución y cómo la manejan. ¿Es propia? ¿Es directa, indirecta, en un canal largo, corto? ¿Cómo distribuye, cómo hace para llegar a su buyer persona o a su público objetivo? Y aquí estaremos hablando solamente de una investigación o de un benchmarking para entender la competencia. Ahora bien, yo necesito comprender y entender también mis proveedores. Entonces, yo debo reconocer cuál es la relación que tengo con mi proveedor, pero también pegar un vistazo de cuál es esa relación y ese poder de negociación que tienen los competidores con los proveedores. ¿Son los mismos? ¿No son los mismos? Puedo encontrar otro tipo de proveedores, en mi caso, que me provea de pronto una tela que no esté aún tan comercial, que sus diseños de manufactura, transformación y confección sean superiores. Normalmente estoy encontrando en los mercados comunes. Y finalmente, una investigación de mercados para mi cliente. Oiga, ¿quién es mi comprador? ¿Quién es mi consumidor? En mi caso, mujeres. Mujeres entre determinada y determinada edad que tienen o digamos que el fuerte mío o mi forma de diseño. Es una microempresa que se encarga de confeccionar prendas femeninas, principalmente blusas.
pero cuando inicié, pues el proyecto de cliente era mucho más pequeño, era para chicas o una audiencia más reducida, entre determinada y determinada edad, máximo hasta los 25, 28, por el estilo y por la tendencia y por la tela y por la autenticidad de la blusa. Ya sabía que con esa blusa yo no podía pretender llegar a otra audiencia porque tenía que diseñar otros análisis, otros estilos, otras telas y comprender que una audiencia mayor requiere de otro tipo de gustos y de atenciones que inicialmente no las reconocía y que con el paso del tiempo, pues eso me ha permitido ampliar un poquito la forma de llegar a a otras poblaciones. Igualmente, para los emprendedores que se encuentran acá conectados, hay que encontrar y reconocer cuál es ese estilo, cuál es esa forma, lo que yo les decía inicialmente. Ya no es solamente el producto, ya no es solamente el servicio, sino encuentre, o para mí es clave, encuentre los puntos de dolor de su audiencia, que le frustra, a que no se quiere someter, que no, qué situaciones no quiere vivir para adquirir su producto. Y sobre esos momentos o esos escenarios de frustración, solucione, facilite, diseñe, desarrolle para que realmente usted pueda atender a esas necesidades. Y pues claramente la investigación de mercados, pues reconocer el mercado, ¿no? Entonces, no solamente mis proveedores, no solamente mis clientes, no solamente mi competencia, sino cómo se está comportando el mercado, qué tanto se vende, cómo se vende, por qué se vende, cuáles son los elementos o los factores más vendidos, reconozca cuáles son las tendencias, las palabras claves, las ideas de contenido, mire cuáles son esos nuevos elementos y esos nuevos aspectos que están en el mercado y que se pueden investigar o que podemos tener un pequeño acercamiento para reconocerlo. Por consiguiente, pues acá les presento algunos aspectos que realmente nos ayuda o en los que nos podemos apalancar desarrollando procesos de investigación de mercados. Entonces, efectivamente, cualquier negocio, por pequeño que sea y por muy grande que sea, siempre se va a ver enfrentado a la incertidumbre. No sé cuál es el siguiente paso, no sé cuál debiese ser el segundo producto, no sé si este producto que fue estrella introduzco algún cambio y podría convertirlo quizás en un producto más vendido, innovador, y siempre estamos llenos de una serie de, pues, de dudas, inquietudes, preguntas, incertidumbre que no sabemos cómo atender y que desarrollando procesos de investigación de mercados, benchmarking, saliendo a ver, porque estas respuestas hay que salir a la calle, al mercado, al mundo real, a encontrarlas. Reconocer las tendencias de mi industria. Hay una herramienta que se llama Google Trends, que ya la vamos a ver rápidamente. Nos facilita ver, reconocer y comprender esas tendencias para poder tomar decisiones estratégicas, que nuestras decisiones no sigan siendo lo que a mí me gusta o lo que yo considero que es bonito y puede estar de moda, lo que yo como empresario considero que podría ser una buena decisión estratégica sin contemplar qué es lo que la gran mayoría de mis clientes de verdad están esperando, quieren y necesitan. Ahora bien, en algo que también tenemos que prestar hoy una atención importante es dónde estamos, qué vendemos, cómo lo estamos haciendo, dónde vender. Realmente ya estamos inmersos en este mundo digital. Es completamente necesario para mi modelo de negocio porque es que hoy estamos volcados todos a lo digital, pero hay pequeños emprendimientos o hay pequeñas empresas que realmente su quórum de negocio es personas adultas. Entonces acá me pregunto yo, ¿qué hay que apuntarle a lo digital para que nos conozcan? Claramente sí, pero no se puede abandonar toda la estrategia offline, porque mi territorio, porque mi mercado, porque mi audiencia requiere fuertemente una atención presencial, en físico, offline, no solamente online. Entonces es reconocer esos aspectos para poder comunicar, difundir, decir realmente lo que somos y lo que tenemos. Cuando yo me enfrento a todos estos escenarios, pues claramente
siempre está este interrogante que nos habla todo el tiempo es ese riesgo comercial, ¿no? Entonces, claramente, pues eso requiere inversiones, esfuerzo, tiempo, dedicación y pues lo que queremos es claramente mitigar. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, testeen sus productos, testeen sus emprendimientos, pregunten, salgan al mercado, hagan, apalánquense en procesos o en desarrollo y diseño de investigación de mercados. Hagan encuestas online, offline, miren cómo está ese pequeño mercado, ese gran mercado, o vayan y miren, si no es que estoy en Bogotá, me ha ido muy bien, pero quiero incursionar en Cali, por ejemplo. Entonces, hay que ir a Cali a mirar cuáles son las tendencias, cómo visitan los centros comerciales, cómo se comporta la gente, preguntar. Hay que hacer el ejercicio. Y pues esta diapositiva nos representa eso, cómo desde nuestros emprendimientos, desde nuestras empresas, desde nuestros trabajos, pensamos, repensamos, generamos procesos divergentes, proponemos, claramente teniendo esa base de conocimiento de la audiencia a la que yo me dirijo, de la industria y del mercado. Entonces, primero extraigo información, reconozco todos estos aspectos, estos indicadores del radar económico, reconozco los aspectos internos de mi organización y ahora salgo a reconocer el mercado. Ahora hago procesos de investigación de mercados. Estudio, pregunto. Entonces, miren que acá esto nos representa de manera muy práctica todo lo que se hace y los escenarios por los que pasa un emprendedor, una empresa y todo el tiempo estamos pensando, no sabemos si el camino es hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero hay que hacer escenarios de investigación que, como lo decía la diapositiva anterior, nos disuelva un poco esos escenarios de incertidumbre. Ahora bien, los proyectos de investigación de mercados lo único que pretenden es extraer información del mercado que a mí me interesa. Y esa información la denominamos información primaria. Entonces, esa información primaria es construya y diseñe o apalánquese en un outsourcing dependiendo del tamaño de tu negocio que te ayude a hacer procesos de investigación de mercados. Entonces, procesos de investigación de mercados tenemos dos medios o alternativas. Cualitativos o cuantitativos. Entonces, cuando hablamos de cualitativos, hablamos de las entrevistas, de los focus group, de las técnicas proyectivas para, digamos, mi audiencia de estudiantes que está acá conectados de la asignatura de investigación de mercados, que estamos justamente en ese espacio de reconocer cuáles son sus instrumentos a nivel quali. Pero si yo ya requiero cuantificar ese fenómeno y ese universo, pues entonces hago otro tipo de investigación, que ya sería una investigación concluyente, cuantitativa. Y entonces hablo ya de que acá ya puedo medir con mayor precisión las tendencias que prefieren como compran, porque la gente me está dando la información puntual. Entonces, por medio de la investigación de mercados, bien sea quali o bien sea quanti, pues yo puedo extraer un sinfín de información, testear un nuevo producto, testear una nueva prenda, reconocer cuál podría ser el precio más indicado, qué olor, qué color, qué tamaño, qué textura, todo lo que no lo reconozca yo como empresa, puedo investigarlo para saber qué sería lo que tendría un mayor impacto, mayor acogida, mayor gusto y así poder pues estipular tanto un precio como un empaque, como un etiquetado, como un embalaje, como un color, testear, investigar y preguntar. Eso es lo que nos facilitan los procesos de investigación de mercados. Bueno, acá 47 minutos. Digamos que este es un pequeño, digamos que obsequio y que yo le digo a mis estudiantes y a todas las personas que intentan emprender o que trabajan en la línea de marketing o que trabajan en la línea de mercado. Y a veces no sabemos cómo extraer nuevas ideas. Entonces, miren que está esta herramienta de Google Trends que lo que nos facilita es, por ejemplo, reconocer palabras claves, ideas de un contenido, monitorear empresas, comparar empresas, hacer investigación de mercados de las tendencias locales actuales en un territorio, medir la competencia, encontrar nichos de mercado. Y entonces,
pues se los voy a presentar de una manera muy práctica. Sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les voy a hacer una presentación muy sencilla de esta herramienta que espero la puedan utilizar. Sé que es súper express el espacio que tenemos, pero lo pueden profundizar en YouTube. Tienen videos muy específicos de cómo se hace. Entonces, tiene tres interfaces. La principal, que es donde yo voy a dar ese primer concepto a la aplicación. Explorar, que es donde ella me va a permitir ya hacer un análisis más exhaustivo de la palabra, de la comparación, de lo que yo estoy investigando. Y acá, en esta tercera pestaña, hay una pestaña de tendencias actuales, que vamos a empezar por esa tercera pestaña. Si yo simplemente me paro acá en las tendencias actuales, sin darle ninguna orden, ninguna instrucción, ningún elemento, ella automáticamente, esto es una herramienta perteneciente a Google, que es el buscador principal, me va a decir cuáles son las tendencias actuales, cómo, dónde y de qué manera. Yo lo tengo parametrizado en Colombia, pero si yo quisiera hacer un análisis de otro territorio, pues también claramente lo puedo hacer. En este caso, a mí me interesa para mi emprendimiento Colombia. Ahora bien, él me dice en las últimas 24 horas, 4 horas, 7 días, que es lo más ambiguo o lo más antiguo que nos muestra esta aplicación. Em, y acá tiene otros aspectos. Si yo puedo, por ejemplo, belleza y moda, ciencia, clima, comidas, bebidas, ¿cuál es la industria que a mí me interesa? Por ejemplo, ahorita o lo que se mueve mucho en las búsquedas de Google es todo lo relacionado con cambios políticos, con tecnología y sobre todo con deportes. Miren, por ejemplo, acá, 385 aspectos o tendencias relacionadas con deportes. Vamos a hacer el filtro por acá. Y pues acá ya podemos ordenar por relevancia, volúmenes de búsquedas, los más recientes, entonces vamos a, digamos que a filtrarlos por el volumen de búsqueda. Entonces miren cómo automáticamente Google, siendo el mayor buscador, me está diciendo cuáles son las tendencias en Colombia en los últimos 7 días para los deportes y, por ejemplo, supongamos que vamos a quitar y vamos a poner en las últimas 24 horas cómo se ha comportado esto. Y él me está diciendo, bueno, las búsquedas se están dando sobre millonarios, águilas doradas. Asumo yo que estamos en momentos de partidos, competencias, etcétera. Entonces, miren que esto, por ejemplo, mire cómo la holográfica tiene un comportamiento bien fuerte en este escenario. Esto respecto a las tendencias actuales que Google, siendo el buscador más amplio, ya nos está diciendo que está pasando sin necesidad de pagar una licencia, sin necesidad de hacer, pero ya es un proceso de investigación. Acá ya estoy teniendo una tendencia. Ahora bien, en la parte principal de esta herramienta, supongamos que yo deseo testear una palabra, no sé, naranja. Él me pregunta, ¿cómo quieres testear este término? ¿Como un término general de búsqueda? ¿O naranja como la fruta? ¿O naranja como el color? ¿O naranja como el jugo de naranja? Porque a esta palabra, pues hay un sinfín de palabras complementarias que yo podría testear. Y en este caso, pues digamos que lo vamos a dejar como un término general y lo vamos a explorar. Y acá, cuando yo empiezo a explorar este término, esta herramienta me va a permitir, me va a mostrar unos picos, 100, el pico más alto de búsqueda y pues claramente 25 hacia abajo, el pico más o inferior de búsqueda. Entonces miren que yo acá puedo hacer un sinfín de filtros maravillosos. ¿Dónde quiero hacer esa búsqueda? Quiero saber esa búsqueda en el mundo o la quiero hacer en mi país. Entonces, por ejemplo, yo la quiero hacer en el mundo. Y acá me empieza a mirar a decir en determinado periodo de tiempo, que lo puedo hacer acá un día anterior, 4 horas antes, 30 días antes, todas las categorías o si yo quiero buscarle una categoría de bebidas y alimentos. En la web también yo le puedo decir, búsquemelo en YouTube, búscamelo en la tienda o en el e-commerce de Google, búscamelo en las noticias donde quiero verlo. Y mira que él automáticamente nos empieza a mostrar unos cambios bien significativos
de esos comportamientos que tiene esa palabra naranja como término general de búsqueda en el último o en los últimos 30 días en el mundo. Y esto es una gráfica muy práctica, pero ahora él me empieza a decir, como yo le dije que en el mundo, él me muestra toda la gráfica y en las zonas más oscuras de color o más marcadas, está en la zona que tiene mayor búsqueda este término. Acá quiero hacer una aclaración importante. Esto no tiene que ver con el número total y parcial de habitantes de un territorio, sino simplemente dónde se busca más. Entonces, desde estas IPs de este país hay hay mayor proporción de búsqueda de este territorio. Ahora hagamos el ejercicio. Si yo eliminara la palabra mundo y voy a hacer la búsqueda en mi país, automáticamente pues tengo un cambio en la gráfica donde me está diciendo que en determinado periodo de tiempo, entonces si yo estoy mirando una moda, una tendencia, un producto, yo tengo que mirar en qué picos se ha comportado de X manera mi bien, producto o servicio. Y entonces acá ella me hace un filtro por región. Y ese filtro por región igual. Mira que en determinados sectores hay una búsqueda un poquito más fuerte que en otros. Entonces, acá ya nos dice Caquetá, por ejemplo, nos está diciendo que puntea el Meta, seguido de Norte Santander, Casanare y Risaralda. Y en la parte inferior nos da dos herramientas súper importantes. Temas relacionados y consultas relacionadas. O sea, automáticamente nos está diciendo, mira que con lo que tú estás buscando, aleatoriamente hay otros temas que a la gente le interesa. O mira que con lo que tú estás buscando o consultando, hay unas consultas que hacen ligadas o aleatorias. Que esto, por ejemplo, estas consultas relacionadas son muy importantes porque esto me da ideas de, por ejemplo, campañas, ideas de contenido, porque me está diciendo las personas están buscando también estos conceptos o estos elementos relacionados. Entonces, bueno, digamos que acá estamos hablando de un concepto muy general, pero cuando tú empiezas a hacer un análisis sobre tu industria, pues tienes dos escenarios. Este básico, que es otros términos aleatorios que van en ascenso, y principales. Entonces, tengamos en cuenta que los principales, digamos que no tienen un crecimiento desaforado, pero tienen una búsqueda importante. Pero estos que ya nosotros tenemos en ascenso son los que en los últimos tiempos han tenido un aumento significativo relacionados con nuestro tema principal. Igual acá, temas relacionados, los que tenemos como principales, color naranja, naranja como fruta, naranja como color, tema, zumo, bebida, y los que van en un aumento o en un ascenso significativo. Algunos ya podemos tener, por ejemplo, en términos porcentuales, que son los que vienen más disparados, otros que vienen en un aumento puntual y los que vienen en un crecimiento, digamos que un poco más estándar. Y ya para finalizar, pues yo puedo en esto comparar. Yo puedo comparar un concepto con otro, una marca con otra. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Apple como empresa con una de las empresas también fuertes. Término de búsqueda. Ok, y ella le asigna un colorcito a cada empresa. Entonces, miren, Apple representada en azul, Samsung representado en rojo, y acá efectivamente si yo quisiera, por ejemplo, Xiaomi, y digámosle que Apple también dejémoslo como término de búsqueda. Entonces, miren que él me hace automáticamente un análisis sobre esas tres empresas. En Colombia, los últimos 30 días respecto a todas las categorías, y en la web, cuál es la empresa o cuál es el término que tiene más búsqueda. Entonces, supongamos que Apple hace un lanzamiento, Samsung hace un lanzamiento en esos periodos de tiempo, tendrá una búsqueda superior. Entonces, por ejemplo, miren que acá en enero Apple tuvo una altísima búsqueda de de las personas que navegan en Google y ponen la palabra
Apple. Regálenme un segundo. Sé que ya estamos sobre el tiempo, de hecho, en el tiempo, pero ya vamos a finalizar. Y bueno, igualmente funciona. Acá ya me va a mostrar por territorio, en determinados territorios, Bogotá, donde está más fuerte Apple, Samsung, Xiaomi. Y efectivamente en la parte inferior, pues tenemos las mismas propuestas o los mismos resultados. Si efectivamente hago esa comparación a nivel mundial, pues vamos a tener unos escenarios bien diferentes marcados acá dentro de las propuestas que nos da esta herramienta. Entonces acá Apple, mire cómo está en el mundo, cómo está Samsung y cómo está Xiaomi, a cada uno asignándole su colorcito. Entonces, bueno, creo que por ahora hemos llegado al final de este espacio que les quería compartir, que realmente me parece pues que es una herramienta o una forma de que quienes queremos emprender, quienes queremos aprender, quienes que incluso queremos emprender en apoyar otras empresas en estos ejercicios, pues podamos hacer uso de diferentes herramientas, entender que necesitamos tener acceso a la información para poder tomar decisiones estratégicas en cualquiera de estas áreas a nivel profesional, sea como dependiente o independiente. Así que bueno, yo abro el espacio, no sé si ya mis compañeras me puedan apoyar o tengamos dudas en el chat, quieran hacer algún comentario, sugerencia, inquietud, pueden levantar la mano y pues acá súper dispuesta para escucharlos. Hola, mi profe Natalie, muchísimas gracias. Hemos estado súper entretenidos todos aprendiendo no solo de mercadeo, sino de todo lo que trae hoy la tecnología respecto de herramientas gratuitas. De verdad que se nos pasó el tiempo volando a todos. Estábamos Sí. muy entretenidos contigo. No tenemos preguntas de fondo en nuestro chat. Recordarle a nuestros Ok, invitados mientras se animan que para que les certifiquemos la AAA es necesario de diligencia en el formato de asistencia que les hemos compartido a través de nuestro chat. Asimismo, recordarles que el próximo 17 de febrero a las 3 de la tarde tenemos la AAA embudo que cierra campañas, leads y conversión con métrica. A través de todas nuestras redes sociales les estamos informando el link de conexión para que estén todos súper pendientes. Seguimos sin preguntas en nuestro chat. No sé si alguno de nuestros asistentes se anima a levantar la mano. Darte las gracias, profe Natalie, como siempre, un gusto y un deleite para todos los asistentes, todos estos temas. A Ana, desde el apoyo de relacionamiento con el sector externo, un fuerte saludo y un abrazo para todos los integrantes de las empresas, universidades invitadas y evidentemente a nuestros estudiantes y egresados de Asturias Corporación Universitaria. No habiendo preguntas, una feliz tarde para todos y nos vemos la próxima semana. Abracitos. Chao, profe, gracias. Dana, muchas gracias, Dianita, muchas gracias y gracias a todos.